Buenos días a todos, hermanos. Les voy a pedir que abran su Biblia en Salmos capítulo 145. Si se pueden poner de pie. Vamos a leer en el capítulo 145. ¿Están listos? Vamos a comenzar en el verso 1. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente para siempre. Cada día te bendeciré. Alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras, anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia, en tus hechos maravillosos, meditaré del poder de tu hecho estupendos. Hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Y luego proclamarán la memoria de tus inmensas bondad, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Jehová para con todo, y su misericordia sobre sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres su poderoso hecho y la gloria y la magnificencia de su reino. Verso 13, y tu reino es reino de todos los siglos, y tú te señorías de todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abren tus manos y colman de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová todos los caminos, misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirán asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guardará a todos los que aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamarán mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente para siempre. Y vamos a alabar y vamos a glorificar a nuestro Dios en esta mañana. Y te voy a pedir que le des gracias a Dios ahí donde estás y puedas glorificar a Dios con todo tu ser. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por la misericordia, por tu majestad, Padre Santo. Te queremos, Señor, en esta mañana, Señor, dar gracias, Señor. Te queremos, Señor, también bendecir, Padre Santo, porque tú eres grande, tú eres misericordioso, Padre Santo. Señor, como dice Salmo, Señor, que eternamente te vamos a glorificar, Señor. Tú eres glorificado, Señor. Te queremos exaltar, Señor, porque tú eres supremo, Señor. Tú eres grande, tú eres soberano, Señor. Tú eres justo, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, porque tu gran misericordia y tu amor, Señor, lo sostiene, Padre Santo. Y sabemos que tú los has perdonado, Señor, los has rescatado, Señor. Gracias, Padre Santo, en esta mañana, Señor, queremos alabarte con todo nuestro ser, Señor, invocar tu nombre, Padre Santo, porque tú eres un Dios grande y misericordioso, digno, Señor, al que está sentado allá en el trono, Señor. Gracias, Padre Santo, te alabamos, Señor. Amén. Vamos a adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón.
nos hace aptos para venir delante de ti y poder cantarte, Señor. Gracias. Unigénito de Dios.
Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a dar gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y por todas sus provisiones. Como ustedes saben, nosotros no creemos en el diezmo, ¿va? Creemos que no es del Nuevo Testamento. Creemos que cada uno da conforme según lo que haya decidido en su corazón, ¿va? No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ha mandado alegre. Entonces, ¿por qué no me acompañan a dar gracias a Dios? Quiero dar gracias a Dios por ustedes, ¿va? por las dádivas que ustedes dan. ¿Y por qué no me acompañan en oración? ¿Por qué no se ponen de pie? No, me acompañan en oración y vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias, Padre Santo, porque eres un Dios soberano, Señor, que controla todas las cosas, Señor, por el poder de tu palabra. Gracias porque tus provisiones son seguras, bendito Dios. Gracias porque tú pones en el corazón de cada uno, Señor, el traer ofrendas, Señor, a manera, Señor, de la gratitud que hay en nuestro corazón. Gracias porque aunque nosotros a veces no ofrendamos, Señor, tú sigues proveyendo, Señor, pero te pido, Señor, que nos ayudes a ser más disciplinados en cuanto al servicio, Señor, que damos aquí en la iglesia, Señor. Queremos bendecirte, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, por nuestras fallas, bendito Dios. Y queremos, Padre Santo, agradecerte porque aún así, Señor, tú sigues proveyendo. Eres un Dios que está en control de todas las cosas y que aún, Padre Santo, eres bueno para con todo, Señor. Quiero bendecirte y darte las gracias por cada uno de mis hermanos que dispone su corazón, Señor, para ofrendar y para traerlo, Señor, con alegría. No lo damos con tristeza, Señor, ni por necesidad, sino para bendecir tu nombre, Señor, para darte gloria a ti, Señor, y reconocerte, Señor, que tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador, Señor, y que has dado tu vida, Señor, en la cruz del Calvario para que lo que podemos vivir, Señor, lo vivamos con alegría. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, pueden pasar, la caja de las ofrendas está ahí atrás. Gracias. Buenos días a todos. Voy a invitarte a que pongas tu teléfono en silencio para que no nos distraiga. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí y de poder darle gloria, honor, de alabarle, de ser agradecidos con Él a través de su palabra. Nos encontramos en Hechos capítulo 23, todo el capítulo 23, del versículo 1 al versículo 35. Te pido que vayas ahí y nos mantengamos ahí. Antes de orar, solo quiero recordarte que traigamos un poquito a nuestra mente de qué se ha tratado lo que hemos estado escuchando, lo que hemos estado viendo. Aunque vemos muchas circunstancias en el libro de los Hechos, particularmente nos vamos a dar cuenta que hay una que destaca sobre todas las cosas, y esta circunstancia es una vida fiel al evangelismo. Cuando pensamos en el apóstol Pablo, ya no se escucha casi nada de Pedro, no se escucha casi nada de los demás personajes. Sabemos que Lucas está ahí presente, sabemos que Lucas es el investigador que está preguntando, indagando para poder poner todo este libro completo, ¿verdad? Inspirado por Dios, para que ahora nosotros podamos escuchar de qué se trata la iglesia, cómo comenzó la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. Y mira, a lo largo de todo el libro de los Hechos vemos a una iglesia en misión, una iglesia que está trabajando,
Una iglesia, ¿verdad?, que en sus primeros inicios, cuando peca, Dios inmediatamente disciplina y los vuelve a regresar otra vez a que anden en propósito, a que estén trabajando, a que sean diligentes. Vemos un Dios que está guiando la obra continuamente a través de las circunstancias, problemas. Cada que se levanta un enemigo, lo único que sucede es que el evangelio se propaga más. Cuando la iglesia no ha querido propagar el evangelio, Dios trae persecución y la iglesia se riega y la iglesia, ¿verdad?, entonces comienza a predicar el evangelio por todos lados. La historia que tenemos hoy, ¿verdad?, sigue teniendo que ver con evangelismo, ¿verdad?, con fidelidad en el evangelismo, lo vamos a observar. Pero vamos a darnos cuenta que el apóstol Pablo como que le resultó lo que él no esperaba. Él sigue siendo fiel, pero le ha resultado lo que él no estaba esperando. Se le está poniendo más difícil las circunstancias en Jerusalén, cada vez más. Y en esas condiciones es que quiero compartirte la palabra de Dios. Te pido por favor, si me acompañas, quiero tomar un tiempo y yo voy a orar para que Dios nos ayude, ¿verdad?, a escuchar su palabra y a tener convicción de lo que vamos a escuchar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias por las personas, mis hermanos que están aquí. Gracias por cada uno que está dispuesto a escuchar, que ha venido preparado, dispuesto a escuchar, Señor. Gracias por los que se han esforzado por aprender tu palabra durante la semana. Gracias porque tú los motivas a ser diligentes, Señor. Tu palabra dice que nos llenemos de las Escrituras, Señor. Tu palabra dice que si hemos resucitado pues con Cristo, entonces busquemos las cosas que están arriba, Señor. Refiriéndose, Señor, a las responsabilidades espirituales, a que seamos diligentes con lo que nos toca hacer, Señor, porque te amamos, porque hemos creído que has muerto por todos nuestros pecados y porque hemos creído que has vivido la vida perfecta para justificarnos, Padre. Y no somos salvos por nuestras obras, somos salvos por las obras de Cristo. Y somos salvos por gracia a través de la fe, Señor. Una fe que tú nos das, una fe que viene de ti, Señor. Una fe que viene del objeto más preciado que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Padre, por favor, ayúdanos. Te pedimos en esta mañana, Señor, que nos guíes al arrepentimiento y que nos ayudes, Señor, porque aunque las cosas se ponen difíciles, Señor, en momentos de nuestras vidas, queremos que se ponga difícil porque estamos involucrados en tu obra y no solamente porque estamos pecando contra ti, Señor. Te pedimos, por favor, que nos guíes a través de tu palabra para que salgamos de aquí con una perspectiva, con una mentalidad diferente, Señor, que nos ayuda a seguir obedeciendo y a seguir siendo diligentes. Amén. Ahí tenemos el título para esta mañana, lo puedes mirar arriba, Buena conciencia y providencia. Vamos a tomar un tiempo más adelante para volver a recordar lo que es la providencia, tiene que ver con la soberanía. Pero todo este capítulo está envuelto, ¿verdad?, de la providencia de Dios. Y vamos a mirar la buena conciencia de Pablo, ¿verdad? Él era un hombre de una buena conciencia, no porque fuera perfecto, pero porque se esforzaba en practicar lo que ya sabía. Voy a volver a repetir, él era una persona de buena conciencia porque se esforzaba a hacer lo que él ya conocía. No porque fuera perfecto, ¿verdad? Porque entonces si fuera perfecto se salvaría por sus buenas obras. Y no hay nadie que se pueda salvar por su buen comportamiento. Absolutamente nadie. Capítulo 23, verso 1 en adelante. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Él dice que él había vivido con una conciencia, ¿verdad?, perfectamente limpia. ¿Qué pudiésemos decir acerca de la conciencia limpia de Pablo? Bueno, como ya te dije, él era una persona que tanto cuando fue incrédulo como siendo creyente fue una persona de buena conciencia. Cuando era incrédulo, mira hasta dónde llegó, hasta matar cristianos. ¡Wow, hermanos! ¿Te das cuenta de eso? Era tan fiel a lo que creía en contra, ¿verdad?, del evangelio, pero él pensaba que estaba en la verdad, como muchas personas piensan que están en la verdad. Pero tan fiel, tan de buena conciencia era él, que mira hasta dónde llegaba.
Puedes acordarte lo que le pasó a Esteban, ¿verdad? Murió a pedradas y a él le tocó hasta supervisar o estar ahí y dar su aprobación como una autoridad del Sanedrín, del concilio de ancianos. Entonces siempre mostró ser una persona de limpia conciencia. A ver, vamos a hablar en cuanto a que fue creyente. ¿Recuerda cómo ha sido su trayectoria como creyente? Todas las cosas que ha hecho desde que se convirtió, ¿verdad? Se convierte, va por primera vez a Jerusalén, se tiene que escapar por su vida. Antes de ir a Jerusalén, ¿verdad? Toma varios años que no sabemos de su vida. Parecen ser como 7 años, otros dicen que 10 años. Va y se prepara, va a Arabia, el Señor se le aparece, le revela el Evangelio. Después de ahí, ¿verdad? Vemos que Bernabé va por él, lo lleva a Antioquía, ¿verdad? Comienzan a enseñar en Antioquía, la obra de Dios comienza a crecer, se comienza a fortalecer la iglesia ahí, después se comienza a ir, ¿verdad?, a las misiones evangelísticas, van a Chipre, después suben, ¿verdad?, a Galacia, después de Galacia regresan otra vez, comienza la segunda misión, luego la tercera, y vemos a una persona, ¿verdad?, de una conciencia limpia, no en que era perfecto, pero que era una persona que se esforzaba en vivir a la altura de lo que sabía, de lo que conocía. Es por eso que cuando era un incrédulo, mira cómo vivía. Era celosa de lo que creía. Estaba incorrecto, ¿verdad?, en lo que creía. Su conciencia estaba cauterizada. Era incorrecta su creencia, pero vivía de acuerdo a lo que pensaba que era correcto. Imagínate cuánto más nosotros deberíamos de vivir ahora, ¿verdad?, con una conciencia limpia, de acuerdo a lo que sabemos. Versículo 2 en adelante, y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y violas la ley ordenando que me golpeen? Los que estaban ahí observando dijeron: al sumo sacerdote de Dios injurias. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Mira lo que está sucediendo, parece que las cosas van de mal en peor. Él ha querido dar testimonio en Jerusalén, pero las cosas no le están saliendo. Si hacemos memoria un poquito atrás, ¿qué le ha sucedido? Primero, ¿verdad?, lo agarran, lo acusan y le dan una paliza y casi lo matan en el templo, ¿verdad? Lo rescatan los soldados a través de este comandante, lo llevan hacia las escaleras antes de entrar a la Torre Antonina para apresarlo ahí, y Pablo pide por favor que si lo deja hablar, lo dejan hablar, ¿verdad? Comienza a hablar hasta que dice la palabra gentiles, y entonces otra vez, ¿verdad?, quieren arremeter contra él y otra vez lo salvan. Después, ¿qué fue lo que miramos? Bueno, que se puede decir, si le podemos llamar así, él va a tener su round número 2 aquí. Su primera defensa la tuvo con el pueblo públicamente. Su segunda defensa la va a tener ahora ante el concilio de los judíos, ante las autoridades religiosas, ¿verdad? Ante los más, no sé si esa palabra les hace sentido, pero ante los más popis, ¿verdad? La crema de la nata, ante la alta sociedad, ¿verdad? La alta sociedad eran los saduceos, la gente rica, la gente pudiente, no solamente en cuanto a dinero, pero en cuanto a posición. Y luego, en cuanto a autoridades, como el sumo sacerdote Ananías, que aparece ahí, era saduceo, juntamente con muchos de los líderes, pero los fariseos se puede decir que era la gente más adoctrinada. Eran los que ayudaban al pueblo, eran los que enseñaban al pueblo, eran los que se preocupaban por hacer creyentes entre otra gente, ¿verdad? Los fariseos eran los más adoctrinados, pero los saduceos eran los que le importaban hacer las paces con el imperio de Roma, quedar bien con ellos. Les preocupaba más la posición, más los intereses personales. Pero a los fariseos les preocupaba más la doctrina, eran más celosos por la doctrina. Es el tipo de mezcla que tienes ahí en ese concilio. Y entonces, mira, le está saliendo mal. Pablo dice: mira, me he esforzado para vivir con una limpia conciencia. En otras palabras, no sé por qué me acusan. No sé de qué me están acusando, si tanto cuando era impío como siendo creyente he vivido con una limpia conciencia. He vivido de acuerdo a lo que conozco. Y entonces, ¿verdad? Ananías, no sé si le hizo una señal con el ojo, con la mano,
pero le dan un golpe en la boca. Híjole, no sé qué tipo de golpe, no sé si era con una vara, con un garrote, y no sé qué tanto dolía, imagínate. ¿Te has dado alguna vez un golpe en tu boca y cómo se llegan a machucar tus labios entre los dientes y la cosa con la que te golpeaste? Yo imagino que fue un golpe bastante duro. Y vemos, no te sé decir si Pablo se equivocó o no. Como muchas veces nosotros nos llegamos a equivocar cuando alguien nos prueba de esta manera. No sé si tu esposo, tu esposa, tus hijos te han llegado a probar en circunstancias donde te sientes retado y a veces llegas a contestar de una manera verdadera o correcta en palabras, pero a veces con un tono muy equivocado, que a veces se puede hacer pecaminoso. ¿Te ha tocado contestar así? Yo pienso que Pablo fue como contestó. Se ve que en sus palabras no se equivocó. Mira las palabras. Dios te golpeará a ti pared blanqueada. Y este hombre Ananías sí era una pared blanqueada, era un hombre muy hipócrita. Tan hipócrita era este hombre, ¿verdad?, que hasta le hicieron un refrán de uno de los salmos. Hay uno de los salmos en las Escrituras que hace referencia en cuanto a Dios, a Salmo 24:7. No quiero que vayas por razón de tiempo, pero Salmo 24:7 habla acerca, ¿verdad?, de la entrada de Dios. De la entrada de Dios, ¿verdad?, para poder recibir sacrificios de su pueblo. Pero entonces le hicieron un refrán que dice de esta manera: levanten sus cabezas, oh puertas, para que entre Johanan ben Narbai, que es este Ananías, este sacerdote de este tiempo, el discípulo de Pincae, dice, y llene su vientre con los sacrificios divinos. En otras palabras, Ananías era un hombre que se preocupaba por sus propios intereses, por sus propios placeres, y el pueblo lo conocía bien. Y entonces Pablo le dice, pared blanqueada. Pared blanqueada, hermanos, son los sepulcros de aquellos tiempos. Imagínate un cementerio lleno de sepulcros. Regularmente las lápidas son ¿de qué color? Blanquecinas. Si las de nosotros no lo son, las del material que ellos utilizaban en el tiempo de ellos eran blanquecinas. Casi como si fuera un tipo cal. Blanca. Entonces tú te puedes imaginar un cementerio lleno de lápidas blancas. ¿Qué le está diciendo Pablo? Bueno, por afuera te miras muy bonito, muy puro, muy bello, ¿verdad? Muy santo. Pero por dentro estás lleno de huesos de muertos, ¿verdad? Por dentro, todo lo que está dentro apesta, huele feo, no sirve, ¿verdad? Es muerte. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Pablo correctamente? Bueno, sabes que eres un hipócrita. Tú te sientas como autoridad de arriba para juzgarme a mí y lo primero que haces es quebrar la ley diciéndole a alguien que me golpea la boca. Hermanos, según la ley no se debería de castigar a nadie hasta que se demostrara que era culpable. Por eso Pablo le dice hipócrita, sepulcro blanqueado. En una ocasión nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo, lo has de recordar en los evangelios. Al Señor Jesucristo lo golpean también en la boca y yo no sé si recuerda la manera como contestó el Señor. El Señor contestó, ¿verdad? Diciéndole a este hombre que si hizo mal, le diga en qué hizo mal. Pero si no hizo mal, le dijo, ¿por qué me golpeas? Contestó también de una manera correcta, pero parece que el tono de nuestro Señor fue en un tono diferente. El tono de Pablo parece que como que se elevó tanto que parece que estaba enojado. Hermanos, ¿cuál es la diferencia entre nuestro Señor Jesucristo y Pablo? Que Pablo era un pecador y nuestro Señor Jesucristo no era un pecador. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, ni siquiera en las palabras, ni en el tono, en cómo dijo las cosas. En una ocasión Él elevó su tono cuando está en el templo, ¿no han de recordar? Cuando la gente comenzó a usar el patio de la oración para convertirlo en un lugar de negocio y la manera como se exaltó y les contestó. Y ni siquiera ahí pecó, porque más bien hizo lo que tenía que hacer. Lo que los sacerdotes no hicieron, el Señor Jesucristo lo hizo. Comenzó a ordenar el templo, cuando los sacerdotes lo habían hecho una casa de negocio, ¿verdad? Pero mira, qué interesante lo que está sucediendo con Pablo. Lo golpean en la boca,
Pero mira su actitud de Pablo, verso 5, no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Se equivocó, ¿verdad? O pecó, porque tal vez lo dijo con un tono enojado. Le dijo lo que le tenía que decir a este hombre con un tono equivocado. Y entonces después de que le dicen, entonces él corrige. No me voy a meter mucho a los detalles, porque no sabemos por qué él no sabía que era el sumo sacerdote. Nunca acabaríamos, pero pidió perdón, ¿verdad? Y él citó Éxodo 22-28, pidió perdón. Y él se disculpa. Mira lo que sucede después. ¿Qué estará pasando con Pablo? En esta primera sección mi deseo es enseñarte que hay veces nuestros intentos fracasan. Hay veces nuestros intentos fracasan y parece que el intento que Pablo está tratando de lograr aquí para amar a sus hermanos judíos y predicarles del evangelio no está yendo bien, está fracasando. Versículo 6 en adelante, entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Mira, hermanos, Pablo era muy astuto, era muy listo, y es algo que nos vamos a poder dar cuenta siempre en él. Versículo 6, Pablo se dio cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos. Pablo sabía que esos dos grupos creían diferente. Él lo sabía. Y él hace un intento más. Ya se dio cuenta que el sacerdote que está, que es el que va a decidir al última, es un hombre que más le importa su propia conveniencia. Entonces va a ser difícil que juzgue a su favor. Enseguida lo que se da cuenta es que un grupo es de los saduceos y otro de los fariseos. La va a tener difícil. ¿Por qué? Porque el grupo está dividido, hermanos. Es como cuando tú te paras en medio. Imagínate que te pares en medio de tu familia y que tú, como el líder de tu casa, quieres llegar a una conclusión y quiera a tu familia, pero dentro de tu familia hay dos grupos, hay dos tipos de creencias dentro de tu familia. Va a ser difícil que logres unidad. Muchas veces las personas piensan que tienen unidad, hermanos, pero hay veces no se dan cuenta de la unidad hasta cuando pasan circunstancias difíciles como estas. Muchas veces la iglesia, hermanos, piensa que es unida hasta que no se da cuenta de lo que cree. Y cuando la iglesia ya se comienza a dar cuenta de lo que realmente cree es cuando comienzan las diferencias. ¿Sabías? Entonces, aquí los saduceos y los fariseos como que tienen mucha unidad, ¿no? Parece que están unidos. Pero en cuanto Pablo dice o habla de la esperanza de la resurrección, fíjate lo que sucedió en el versículo 7. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Rápido se dividieron. Aparentemente todo estaba tranquilito, pero qué difícil estaba. Por debajo parecía todo tranquilo, pero por arriba parecía todo tranquilo, pero por debajo era como un olla hirviendo, ¿verdad? Hirviendo y lista para ser destapada, para que sucediera algo terrible. Una autoridad, ¿verdad? Muy mala, el grupo dividido. Y entonces lo único que Pablo se está dando cuenta es que la va a tener muy difícil y que las cosas no van a ser como él esperaba. Rápidamente, mira lo que dice el versículo 8. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mas los fariseos creen todo esto. Totalmente opuestos, ¿verdad? Los fariseos creían en todas las cosas tangibles y creían en cosas que eran bíblicas, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay resurrección de los muertos para todas las personas y lo sabemos por las escrituras, ¿verdad? Por ejemplo, Juan capítulo 5 dice que todos van a resucitar, unos para condenación y otros para vida eterna, ¿verdad? Nosotros podemos también ir... Quiero llevarte a Daniel. Si vas a Daniel, déjame ver dónde lo tengo.
Vea las escrituras, Daniel, ya te lo digo rápido, ¿qué parte de Daniel? Daniel capítulo 12, vamos a leer un poquito, acompáñame, Daniel capítulo 12. Los fariseos eran más bíblicos que los saduceos. Los fariseos estaban más por la posición, pero los fariseos eran más bíblicos. Mira, versículo 2 en adelante, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Entonces los fariseos conocían bien, ¿verdad?, en cuanto a la resurrección, o por lo menos lo suficiente como para creer que había resurrección. Pero obviamente aquí la resurrección no está hablando de nuestro Señor Jesucristo, está hablando de la resurrección de las personas. Entonces, ellos son los más doctrinales, los saduceos no. Y mira por eso la división que hay, ¿verdad? ¿Qué más creían? Observa lo que dice ahí. Los fariseos creían que sí existían los ángeles. Nosotros sabemos por la Biblia que los ángeles existen. Nosotros sabemos por la Biblia que los ángeles hacen un servicio para Dios. Nosotros sabemos que los ángeles vinieron a servir a nuestro Señor Jesucristo después de que ayunó, ¿verdad? 40 días y 40 noches. Nosotros sabemos que también la Biblia dice que los ángeles están al servicio, ¿verdad?, de aquellos que sirven a Dios. Tampoco creían que había espíritu. En otras palabras, no creían, ¿verdad?, en la vida después de la muerte. No creían en el alma como tal, que el alma existiera como tal. Pero los fariseos sí. Entonces mira, son por lo menos bastante bíblicos en estas tres áreas los fariseos. ¿Y qué es lo que resulta? Versículo 9 en adelante dice: se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos discutían acaloradamente, diciendo: no encontramos nada malo en este hombre, pero ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Ve la conclusión de los fariseos. Comienzan a ponerse a favor ¿de quién? De Pablo. Y dice que acaloradamente, ¿verdad? No encontramos nada malo en este hombre, y salen a defenderlo. No sé cuál era la intención de Pablo, pero por lo menos ya lo que parecía ser el problema, que era Pablo, ahora el problema se pasó a ser algo entre los fariseos y los saduceos. Pero hermanos, las cosas no están saliendo como Pablo estaba esperando. Pablo verdaderamente quería hablarles de la esperanza de la resurrección de los muertos, porque hay una esperanza, hermanos. Hermano, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? ¿Nuestra mejor vida hoy? ¿Esa es tu esperanza? ¿Tu mejor vida hoy aquí en este mundo nada más? ¿O tu esperanza es la resurrección de los muertos? No estoy diciendo que seas flojo, que no veas por tus cosas, que no seas diligente, en ninguna manera. Pero creo que la gente, y aún muchas de las personas dentro de las iglesias, se ha comido esta idea de que su mejor vida es aquí. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que sus mejores esfuerzos son para las cosas materiales, como este hombre, como Ananías, ¿verdad? Casi nomás preocupados por el vientre, por las posesiones, por los intereses personales, en lugar de preocuparnos por las cosas espirituales, ¿verdad? La resurrección, la vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar después de que yo muera? ¿Te has preguntado? Si el Señor viniera y tú murieras hoy, mañana. Apenas acaba de morir hace no mucho el hijo de un pastor muy conocido en inglés, que escribe muchísimo para muchas páginas en internet. Su hijo, un excelente hijo, la verdad. Yo he leído poco acerca de su hijo, pero un excelente hijo. Muy estudiado el muchacho para ser pastor. Casi, no sé en qué etapa estaba de la universidad, pero muy cerca de terminar. Y de repente nomás el muchacho cayó muerto, de la nada. Y eso me hace pensar que nadie de nosotros, hermanos, tiene garantizado cuánto tiempo va a vivir. Entonces, nuestra verdadera esperanza, hermanos, debe de ser la esperanza de la resurrección de los muertos, no importando cómo las circunstancias vayan. A Pablo no le está yendo bien. Él quiere evangelizar
a los judíos. Él está preocupado por ellos, le importa su nación. Es como el pesar que tú puedas tener por alguien que está en la condición en la que tú estabas, en tu religión en la que tú estabas. Yo me acuerdo de la religión en la que yo estaba y decía, y ahora me veo acá y volteo para allá y digo, qué miserable estaba. Y si realmente yo considero que estaba miserable en la religión que estaba, entonces yo debo de tener misericordia por las personas que están en esa religión. Y me debe de pesar su condición. No debo de asumir y de decir, oh, acabo es el mismo Dios y todos vamos para el mismo lugar. Eso no enseña la Biblia. ¿Verdad que no? La Biblia enseña condenación eterna o vida eterna. Y lo mismo que dice Daniel capítulo 12, Jesús lo dijo en Juan capítulo 12. Jesús lo único que hizo fue citar el Antiguo Testamento en Juan capítulo 5, casi a mitad del capítulo. Pero la esperanza de la resurrección es, hermanos, que todos aquellos que verdaderamente han confiado en Cristo, todos sus pecados les han sido perdonados porque Cristo llevó la ira de Dios en la cruz. Y la ira que tú te merecías la llevó el Hijo de Dios. Pero también la vida perfecta de Jesús, que Él vivió como hombre por 33 años, es la vida que Dios usa para justificarte a ti y declararte justo delante de Dios. Dios te declara inocente y justo en base a la obra de Cristo y no a tu desempeño cristiano. Tu desempeño cristiano solo sirve para que en el día del juicio a los creyentes, según 1 Corintios capítulo 3, si tú lees todo ese capítulo, los creyentes seremos juzgados según lo que hicimos como creyentes para que se nos recompense según lo que hayamos hecho como creyentes. Pero a los incrédulos, según Apocalipsis, se les recompensará con castigo de acuerdo a la maldad que hicieron. Retribución exacta de acuerdo al grado de maldad que hicieron a los que van a ser condenados y retribución con recompensas a cada creyente de acuerdo a lo que hicieron. No vamos a ahondar más en eso, pero ¿qué es lo que hace Pablo? Habla de la esperanza de la resurrección. Los fariseos sí la creen, los saduceos dicen no creo, y comienza el choque. Más o menos parecido al choque que se vive en nuestra cultura ahora, ¿verdad? A la gente le dices ahora, yo creo en Dios, y se burlan de ti porque dicen, yo no lo veo, a ver, déjamelo, lo toco. Tipo saduceo a la gente ahora. Pero ¿por qué piensan así? Simplemente porque han separado la lógica de la fe. Han separado la lógica de la fe cuando no deben de ir separadas, ¿sabes? La gente de antes del siglo XVIII, antes del siglo XIX, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y en muchas partes del mundo, nunca separaban la fe de la lógica, nunca la separaban. Pero después de que comenzaron a surgir los filósofos del siglo XVIII y XIX, la comenzaron a separar. Déjame te explico un poquito y rápido. En otras palabras, cuando tú miras las cosas reales de este mundo, las cosas físicas que tú puedes tocar, tú no tienes ninguna razón para decir que no existen, ¿verdad? Porque es demasiado obvio. Cuando se trataba acerca de Dios, tampoco la gente negaba a Dios, porque las mismas cosas físicas que la gente puede palpar y tocar, como la creación, era suficiente evidencia para creer que Dios existía. Y nadie argumentaba y discutía eso. Pero después de que entró esta generación de filósofos, comenzaron a separar, ¿verdad?, estas dos ideas. Y por eso la gente ahora crece. Todos los bebés que están creciendo en nuestro tiempo y luego los mandamos a las escuelas. Si nosotros no hacemos nuestro trabajo, hermanos, lo primerito que las escuelas hacen y nuestro gobierno hace es separar la fe de la lógica. O la lógica de la fe. Rápida la separan. ¿Y qué es lo único que comienzan a aceptar como real? Solamente lo que se puede ver, lo que se toca. Pero todo lo que tenga que ver con el mundo invisible, tú puedes creer lo que tú quieres creer. Y eso es ser inconstante, hermano. Tanto la fe como la lógica deben de ser constantes las dos. En otras palabras, mira, imagínate que tú vas en tu carro y te pasas el semáforo de aquí de la esquina. Es más, hay un letrero ahí que dice que cuando está en rojo no te debes dar vuelta a la derecha. ¿Cuántos de ustedes se han dado vuelta a la derecha cuando dice que aunque hagas tu stop, debes de esperarte hasta que se ponga en verde? No todos los semáforos dicen eso, ¿verdad que no? Pero el de aquí de la esquina sí dice eso.
Si el policía te agarra haciéndole stop y yéndote en rojo por no haber aceptado esa ley específica que está ahí, vas a terminar con tu ticket y posiblemente frente al juez. Eso es en nuestro mundo real, lógico, ¿verdad? Entonces cualquier persona no te va a discutir, va a decir, sí, voy a terminar frente al juez. En el mundo espiritual que no se ve es lo mismo. Después de que las personas mueren por haber quebrado la ley de Dios, en el mundo moral de Dios, lo primerito que van a enfrentar es juicio. Pero entonces, ¿qué hace la gente? Como no les gusta esa idea, dicen, no, mejor yo hago un Dios a mi propia imaginación, un Dios que no juzga. ¿Qué están haciendo? Están separando la fe de la lógica. Y tanto la lógica de este mundo como la fe que no vemos, que es espiritual, van juntas. No se pueden separar. Pero el mundo en el que vivimos ha hecho esa separación. Y por eso cuando tú le llegas a predicar a alguien de Dios, la gente te dice, no, pues a ver, demuéstrame que Dios es real. No deberíamos de tratar de demostrarle que Dios es real, porque Él sabe que Dios es real. Porque Dios le dio una conciencia que testifique en contra de Él. Pero como esa filosofía ya predomina tanto, es lo que se ha hecho popular y es lo que ha absorbido esa persona, y por eso él parte de esa preconcepción o de esa idea. Y por eso como que a veces parece más difícil evangelizar a las personas, ¿verdad? Pero ¿qué debemos de hacer? Simplemente explicar que no hay una separación. ¿Sí? No hay una separación. Algunas de las maneras como yo le explico a la gente es, ¿a ti te gusta separar el mundo espiritual del real? Y me dicen, ¿a qué te refieres? Sí, le digo, mira, es una tontería porque imagínate que tú decides, Dios es como tú quieras que sea. Si yo creo que hay reencarnación y otra persona cree que no hay reencarnación, ¿quién tiene la verdad? No, pues los dos. ¿A poco sí los dos van a tener la razón? Sería como que en el mundo natural tú me dijeras que cuando voy al banco, yo llevo un 20 de $50 y le digo a la cajera que me lo cambie por uno de $100. ¿Me lo va a aceptar la cajera en el mundo físico que puedo tocar? No, a ver, si usted, señor, está tonto o está loco, deje de insistirme porque le voy a llamar a la policía. Pero ¿por qué lo que creemos en el mundo natural y que lo deberíamos de creer en el mundo espiritual, la gente no lo quiere aceptar? ¿Qué hace? Lo trastorna. Y dice que el mundo espiritual que no vemos, yo puedo hacer mi imaginación, lo que yo quiera acá. Pero no hace sentido. Nosotros sabemos bien que alguien tiene que tener la verdad en cuanto al mundo espiritual y alguien tiene que estar equivocado, ¿o no? Y con esto no estoy tratando de decir que hay veces los cristianos no interpretemos a veces mal alguna parte de la Biblia, y tampoco estoy tratando de decir que estamos correctos absolutamente en todo lo que vamos a hablar en cuanto a doctrina, ¿verdad? En algunas doctrinas podemos estar un poquito incorrectos y necesitamos mejorar. Y es verdad que ha habido tiempos donde la iglesia ha mejorado su doctrina y la ha aclarado mejor porque ha conocido mejor la Biblia. Pero mira, ¿qué es lo que ha pasado con Pablo? No mejora la situación. Versículo 10 en adelante, al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos y ordenó que las tropas descendieran y sacaran de entre ellos la fuerza y lo llevaran al cuartel. Mira, cuando los intentos de Pablo fracasaron, ¿qué fue lo que sucedió? Dios entró en acción. De aquí en adelante, desde el verso 10 hasta el versículo 35, vamos a ver a Dios actuando a través de su providencia. Pablo ya hizo su intento y posiblemente Pablo piensa que ya fracasó, piensa que ya no hay esperanza. Y fíjate lo que sucede en el verso 11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así es de testificar también en Roma. Si el Señor le tuvo que decir a Pablo que tuviera ánimo, que fuera valiente, es porque Pablo estaba desanimado. ¿Te das cuenta? Pablo, hermanos, estaba desanimado. Y nosotros nos vamos a encontrar en situaciones similares a las de Pablo, en nuestros intentos evangelísticos. ¿Te ha pasado así que cuando intentas compartir el evangelio y tú dices, bueno, estoy diciendo todas las cosas correctas, estoy explicando bien el evangelio, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué la gente no quiere? ¿Por qué la gente no cree? Algo así le está pasando a Pablo.
estos, ¿verdad?, saduceos, estos fariseos. Fariseos, ¿verdad?, tienen el conocimiento y no les entra. Lo tienen ya y se lo saben de memoria, pero nada de realidad en sus vidas desde este conocimiento que tienen, ¿verdad? Y entonces él dice que a la noche siguiente, o sea que esa noche posiblemente la pasó en la cárcel y después hasta la noche siguiente. En otras palabras, Pablo tuvo que pasar toda esa noche y todo el día siguiente tal vez pensando, ¿verdad?, que hice mal. ¿Por qué Dios no está obrando entre ellos? Pero mira, qué buenas noticias es saber, hermanos, que Dios interviene siempre cuando Él sabe que es oportuno. Dios siempre interviene cuando Él sabe que es oportuno. Y si algo nosotros podemos tener seguro es eso, que Dios siempre va a intervenir, siempre, ¿verdad?, que Él considera oportuno, en el momento exacto. Le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así también has de testificar en Roma. Ahora, lo interesante aquí también es que mayormente, hermanos, las personas que experimentan este tipo de aliento de parte de Dios son aquellas personas que están haciendo el trabajo, ¿no? Porque el Señor no le dijo, ten ánimo, ¿verdad? Te voy a asegurar, te voy a proteger y te vas a regresar a la ciudad de Tarso y vas a ser un famoso erudito y vas a tener tu casa segura, tu carro seguros, tu provisión cada mes segura, vas a estar bien. ¿Le dijo así el Señor? Le dijo, ten ánimo, es más, le dijo, ten valor. Uno se imaginaría que el Señor le dijera, ay, pobrecito, ¿verdad? Pobrecito de Pablo, ¿verdad? Tenemos que tratar de entender al Señor, ¿verdad? ¿Por qué le habla así a Pablo? No creo que el Señor sea insensible, hermanos, y que no le importe lo que está pasando a Pablo. Pero mira, lo único que sabemos que el Señor le dijo es, Pablo, ten ánimo, anímate, todo te salió mal. No te van a escuchar, hiciste tu mejor esfuerzo, no te escucharon. Ten ánimo, así como fuiste fiel aquí, también vas a ser fiel en Roma. ¡Wow! En otras palabras, el Señor está diciendo, no te van a poder hacer nada, no importa cuántos problemas se levanten, no importa lo que suceda, cuántos enemigos vengan contra ti, vas a llegar hasta Roma y vas a testificar fielmente como lo hiciste aquí. Entonces, hermanos, las personas que realmente o que diligentemente hacen la obra de Dios son las personas que encuentran este tipo de aliento y de ánimo de parte de Dios. Porque ellos son sostenidos por lo que el Señor les dice. Y si el Señor te dice, sigue siendo fiel, es lo que debes de hacer. Ten ánimo, ten valor y sigue siendo fiel. No pongas tu mente en los resultados. Hermanos, cuando nosotros ponemos nuestra mente en los resultados, nos comenzamos a desanimar, ¿o no? Le predicas el evangelio a alguien, se lo explicas bien y no cree y comienzas, nadie quiere creer. ¿Por qué no quieren creer? Y comienza el ánimo a decaer. Entonces el Señor le dice, tu ánimo y valor no está en la reacción de la gente, tu ánimo está en el trabajo que te encomendé que hicieras. Sigamos adelante. La tercera parte, después de que el Señor se aparece en el momento oportuno, es la providencia de Dios en nuestra defensa por el Evangelio. Me voy a ir un poquito más rápido en esta última sección porque, si te das cuenta, no hay nada doctrinal, es nada más algo histórico. Vamos a leer, dice, verso 12. Cuando se hizo de día, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. Y los que tramaron esta conjura eran más de 40. Nota eso, un número específico de hombres, ¿verdad? Los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron, nos hemos comprometido bajo solemne juramento a no probar nada hasta que hayamos matado a Pablo. Mira, más de 40, un número específico. Se congenian o se alinean tanto con los principales sacerdotes como con un grupo de los ancianos.
40 asesinos profesionales se juntan y logran unidad con una parte de los saduceos y con otra parte de los fariseos. Ahí sí hay unidad, ¿verdad? Para deshacerse de aquel que daña los intereses de los tres grupos. No sé exactamente cuál era el interés del grupo de los 40 hombres. Muchos dicen que era un grupo de revolucionarios, de celotes, que querían vencer a Roma y quitar el dominio de Roma sobre el pueblo. Pero mira, ahí sí lograron unidad. Cuando se trataba de muerte, los fariseos y los saduceos parecían siempre, no todos, pero parecían siempre lograr unidad. Versículo 15. Ahora pues, vosotros y el concilio, avisad al comandante para que lo haga comparecer ante vosotros, como si quisieras hacer una investigación más minuciosa para resolver su caso. Nosotros, por nuestra parte, estamos listos para matarlo antes de que llegue. Ahora ellos quieren engañar al comandante romano para que haga traer a Pablo otra vez a ellos, pero en el paso de que lo van llevando, ahí le quieren dar a Pablo. La unidad que lograron estos tres grupos, en ignorancia, querían unir al cuarto grupo para que pudieran matar a Pablo. Híjole, qué enemigos tan poderosos, ¿verdad? Para empezar con los saduceos. Y luego aparte 40 hombres profesionales. Hermanos, se dice de esos hombres cuando eran revolucionarios en aquel tiempo que usaban batas largas y era el tipo de vestimenta que cualquier persona usaba y regularmente fabricaban cuchillos pequeños y se los escondían. Y entonces cuando encontraban un grupo de soldados romanos se acercaban a ellos, ¿verdad? Pretendiendo llegarles por sorpresa. Y entonces los mataban rápidamente por ese tipo de cuchillos pequeños que tenían. Y eran conocidos como los celotes. Entonces, las autoridades judías, asesinos profesionales, 40, no van a poder hacer nada contra Pablo porque fíjate lo que sucedió. Versículo 16 en adelante. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada. No sabemos nada de la familia de Pablo hasta ahora. El hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue y entró al cuartel y dio aviso a Pablo. Todos estos versículos del plan que tienen en contra de Pablo, y de repente un muchachito, un joven, no sabemos de qué edad, le arruinó todo el plan. Arruinó toda la trama. Hermanos, la providencia de Dios es algo que deberíamos de considerar todos los días de nuestra vida, cada momento de nuestras vidas. La providencia de Dios es aquella parte de la soberanía. La soberanía es el control de Dios sobre todas las cosas. Pero cuando hablamos de soberanía, hablamos de cada minucioso detalle, de cómo Dios maneja cada minucioso detalle para llegar hasta el fin que Él quiere lograr. Entonces, nada de lo que nos pase a nosotros y nada de lo que pasa en el mundo, aún los detalles más minuciosos, están fuera de la providencia de Dios. Absolutamente nada. Versículo 17. Y Pablo, llegando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Entonces él, tomándolo consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo, el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedirte que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Pero no les prestes atención, porque más de 40 hombres de ellos, que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado, esperan emboscados, ya están listos esperando promesa de parte tuya. Pobres hombres, han de haber muerto. ¿Sí entiendes por qué? Estos 40 hombres profesionales se han de haber muerto, porque hicieron juramento de que no iban a comer y a beber hasta que lo mataran, y después de aquí Pablo se va a ir a 2 años de cárcel, aquí en esta región, para después irse a Roma otra vez preso, más años. ¿Tú aguantarías 2 años sin comer y beber? A mí me dio risa, hermanos, porque dentro de la providencia de Dios, Dios está en control de todo, y Dios está en control. Tan en control Dios está que las armas poderosas de este mundo
no pueden contra las cosas pequeñas de Dios. Yo me imagino que este joven era alguno de estos jóvenes estudiados, como Pablo, que tenía acceso al Sanedrín. Y entonces el chisme se corrió de entre ellos mismos o estuvo presente. Y estos hombres en su tontera ni se dieron cuenta, no sabemos cómo, pero este joven se enteró de la trama. Y un joven no profesional derrotó en la providencia de Dios a 40 hombres profesionales, derrotó, ¿verdad?, a la trama de los saduceos y los ancianos comprometidos para esta trama. Y derrotó el plan de involucrar al comandante también juntamente, ¿verdad?, con sus soldados. ¿En qué versículo nos quedamos? 22. Entonces el comandante dejó ir al joven encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Y llamando a 2 de sus centuriones dijo: preparad 200 soldados para la hora tercera de la noche, con 70 jinetes y 200 lanceros, para que vayan a Cesarea. Mira los números ahora. 40 hombres profesionales ahora contra 470. ¿Quién puede más ahora? ¿Dios o el mundo? ¿Quién puede más? ¿Dios o el mundo? Dios siempre va a poder más, porque las cosas pequeñas de Dios siempre van a derrotar las cosas grandes de este mundo. Eso lo vemos en 1 Corintios, ¿verdad? Vamos rápidamente a Corintios, 1 Corintios, capítulo 1. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21, y lo voy a leer otro más. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 21. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar a los que creen. Voy a leer ahora el versículo 25. Porque la necedad de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 27. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, y lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Para ir cerrando, hermanos, ¿estás viendo la imagen que está aquí? Pablo está siendo un hombre de buena conciencia. Él se está esforzando en hablar del evangelio conforme a lo que él ya sabe. Está siendo fiel en hablar de la resurrección, que verdaderamente hay resurrección. Y obviamente eso comprende explicar el evangelio y hablarlo a las personas y no desistir, ser fieles. Hay veces las cosas no nos van a salir bien y tenemos que estar preparados cuando las cosas no nos salgan bien para recordar que Dios nos ha llamado a que seamos fieles. El Señor nos va a decir: ten valor, ten valor, ten valor. ¿No has aprendido bien a hablar del evangelio? Aprende a hablarlo bien y ten valor, abre la boca. ¿Te hace falta aprender más del evangelio? Sigue aprendiendo y ten valor y abre tu boca. El Señor nos va a seguir llamando a que abramos la boca, que seamos fieles, que aprendamos a cómo hacerlo mejor. Porque al final, el que hace la diferencia no es que yo haya aprendido bien el evangelio, aunque es mi responsabilidad aprenderlo bien, pero lo que hace la diferencia es el poder de Dios, atrayendo a las personas hacia sí. Y si las personas no fueron atraídas hacia Dios en ese momento, solo está dentro de la soberanía y el poder de Dios. Porque yo no veo aquí, ¿verdad?, que ningún fariseo y saduceo haya dicho: hey, yo quiero creer en el mensaje que estás predicando. Parece que nadie respondió. Más bien lo quieren volver a linchar, que lo tuvo que salvar, ¿verdad?, el comandante. Ahora fíjate, el comandante aparece como un tipo héroe en esta última sección. Ya juntó a la caballería con 70 hombres, juntó a 200 centuriones, a 200 soldados, pero también a 200 lanceros. Van bien equipados para poderlo llevar hasta Cesarea. Versículo 24, debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo a salvo al gobernador Félix. Y él mandó una carta, fíjate lo que la carta dice. Y el comandante escribió una carta en estos términos. Esta es la carta que escribió Claudio Lisias, el comandante.
Aquí por primera vez sabemos su nombre, cómo se llamaba. Mi pregunta era, ¿por qué a Lucas le interesó, verdad, sacar este detalle de la carta? Ahorita vamos a aprender por qué. Fíjate lo que él dice, al excelentísimo gobernador Félix, ¿verdad? A ellos les gustaba quedar bien con las autoridades de hasta más arriba, ¿verdad? Cuando este hombre fue arrestado por los judíos, se está refiriendo a Pablo, y estaba a punto de ser muerto por ellos, al saber que era romano, fui con las tropas y lo rescaté. Como que no está diciendo todo. ¿O sí? ¿Fue exactamente así como pasó? Hay otros detalles ahí que se le están olvidando. Se le están olvidando que Pablo no habló todavía. Se le está olvidando que casi lo matan, ¿verdad? Cuando lo rescató. Se le olvidó que lo habían acostado para comenzar a latillar a los romanos cuando fue que Pablo les dijo, hey, ¿les es lícito castigar a alguien, a un romano sin haber hecho juicio? Y fue que el centurión vino y le dijo al comandante, oye, ¿estás seguro que quieres hacer esto? ¿Se acuerdan? Entonces no está contando todo, ¿verdad? Él se está poniendo como el héroe. Oh, excelentísimo Félix, yo quiero que sepas que yo fui el que rescaté a este hombre romano cuando supe esto y lo otro. Él se está queriendo poner como el héroe, hermanos. El único héroe aquí es Dios, la providencia de Dios. Dios es el único héroe. Él es el que está salvando a Pablo. Él es el que usó al comandante en su propia ignorancia. Dios usó al comandante en su propia ignorancia para salvar a Pablo, para que Pablo comience a agarrar rumbo hacia Roma. Dios es el verdadero héroe, hermanos, no este hombre. Dice 28, y queriendo cerciorarme de la causa por la cual lo acusaban, lo llevé a su concilio. Y hallé que lo acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de ningún cargo que mereciera muerte o prisión. Entonces, nota la carta. Yo, excelentísimo Félix, yo hice esto, yo hice lo otro. No dio el crédito a quien debería darle. Él se tomó el crédito. Porque cuando una persona dentro de la posición de Roma quería escalar más, es lo que se hacía. Y sabemos que esto pasa en muchos lugares, ¿verdad? También, para poder escalar. Por eso él tuvo que comprar, si lees más atrás, él compró su ciudadanía ¿con qué? Con cash, como decimos aquí, ¿verdad? Con dinero. Últimos versículos. ¿Leí el 30 o no? Cuando se me informó de que había una conjura en contra del hombre, te lo envié enseguida, instruyendo también a sus acusadores que presenten los cargos contra él delante de ti. Si alguien merecía más crédito aquí, ¿quién era? Era el joven. Porque el joven escuchó, el joven vino, el joven le dijo a Pablo, Pablo le dijo al centurión, el centurión llevó al niño al comandante, el niño le dijo al comandante, el comandante astutamente le dijo, a ver, dímelo aquí. Ok, ya me lo dijiste a mí, no le digas a nadie. ¿Para qué? Para que el comandante fuera el héroe. Pero si él hubiera sido sincero y honesto, tenía que haber dicho, porque hubo un niño. Y todavía si hubiera sido más sincero, tenía que haber dicho, porque el Dios de este hombre lo salvó a través de un niño. A través de un jovencito destruyó las fortalezas de este mundo, ¿verdad? 40 soldados, 40 hombres profesionales como asesinos. La conjura, ¿verdad? Tanto de todo el Sanedrín con estos dos grupos de hombres. Y vayamos a los últimos versículos, 31 adelante. Así que los soldados, de acuerdo con las órdenes que tenían, tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antipatris. Quedaba como a la mitad del camino de Cesarea. Y al día siguiente regresaron al cuartel, dejando que los de a caballo siguieran con él, los cuales, después de llegar a Cesarea y de entregar la carta al gobernador, le presentaron también a Pablo. Cuando el gobernador la leyó, preguntó de qué provincia era, y al enterarse de que era de Cilicia, dijo, te oiré cuando estén presentes también tus acusadores, y mandó que lo guardaran en el pretorio de Herodes. Hermanos, ahí termina el round número 2. ¿verdad? El round número 2 de apología, de la defensa de la fe. Y vamos a seguir viendo hasta el resto de los hechos que este tipo de defensa es constante. Hermanos, y si Pablo fue constante en su defensa por el Evangelio, y aún en momentos como estos, ¿verdad? Debemos de captar el mismo mensaje. Dios nos ha llamado para que seamos capaces de presentar la defensa de lo que creemos, ¿sí? Aunque las circunstancias no vayan como nosotros esperamos. Porque al final, la providencia de Dios siempre permitirá que las cosas pequeñas, lo que parece ser pequeño para este mundo, que es el Evangelio, que parece ser ignorancia, es la verdad de Dios que destruye fortalezas para salvar a una persona. Las cosas pequeñas de Dios que parecen pequeñas, no que sean pequeñas, pero que parecen pequeñas para este mundo, son las cosas que Dios usa
para derribar las cosas que parecen grandes de este mundo. Hermanos, ponte de pie. Te animo a que seas valiente. El Señor nos llama a que seamos valientes con este evangelio que conocemos. Nos llama a que no desistamos. Antes de que ore, hay una anécdota muy conocida de un hombre, de un gobernador, ¿verdad?, antiguo. Este gobernador, a su papá le trajeron un caballo oscuro que nadie podía dominar. Parecía ser un caballo difícil de entrenar, tan difícil que se cansaron y lo querían dejar ir. Y entonces este hombre, como era el hijo del rey, llegó y pidió que le dejaran el caballo un momento, y él les dijo: el caballo está asustado por su sombra. Y lo que hizo este joven, volteó el caballo hacia el sol para que el caballo dejara de ver su sombra, porque la sombra quedó atrás, y entonces el caballo se dejó de asustar y lo pudo entrenar. Y así nos pasa a nosotros, ¿verdad? Las sombras de nuestra vida, los problemas de nuestra vida, hay veces nos parecen intimidar para que no hablemos. Pero el Señor nos dice, ¿verdad? Con tu cara al frente, voltea al Señor y el Señor te dice: sé valiente, ¿verdad? Sé valiente, ten ánimo y sé valiente. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por ese tiempo que hemos tenido. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque hay veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Gracias, Padre, porque tú te apareces siempre en el momento oportuno. Gracias, Señor, porque el verdadero eres tú, no el hombre. Gracias, Señor, porque con las cosas pequeñas de tu poder, aun con las cosas más insignificantes de tu poder, tú destruyes las fortalezas más poderosas de este mundo. Pablo dijo: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación. También, Señor, Pablo dijo, Señor, que tenemos armas poderosas para destruir fortalezas. Y estas armas poderosas son las palabras de la palabra de Dios para destruir argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios. Padre, gracias. Ayúdale a tu iglesia a entender que los has llamado a ser valientes. Gracias por esta oportunidad, Señor, de explicar tu palabra, de exponerla con la mayor capacidad que yo tengo. Queremos serte fieles. Ayuda a tu iglesia, Señor, a ser valiente. Que estas palabras se queden en su mente esta semana y que puedan considerarlas, Señor, cuando se sientan atrapados, así como Pablo, para recordar que tú eres un Dios fiel y que eres el Dios de la providencia. Tú vas a permitir, Señor, que todas las cosas, grandes o pequeñas, jueguen a favor, Señor, de aquellos que te sirven, jueguen a favor de aquellos que te son fieles, Señor. Bendice a tu iglesia, Señor, ayúdales a crecer en tu palabra, ayúdales a pensar bíblicamente y ayúdales a practicar lo que aprendieron hoy, Señor. Juntamente conmigo también ayúdame a mí. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.